Hemos llegado ya al día viernes y en este día vamos a hacer un repaso y a una aplicación también, si lo podemos decir así, de lo que hemos estudiado durante esta semana, porque al final, si todo lo que hemos estudiado no lo podemos trasladar a nuestra vida diaria, pues será solamente un ejercicio intelectual. Sin embargo, vamos a descubrir, o hemos descubierto en la semana, espero yo, pero hoy lo vamos a descubrir un poco más, que todo lo que hemos estudiado debe ayudarnos a ser cristianos más maduros, más fuertes, a considerar mejor las grandes promesas que tenemos para en nuestra vida y que Dios da para nosotros. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el repaso de hoy. Querido Dios y Padre eterno, hemos aprendido muchísimo y reconocemos que a veces la información que tenemos nos abruma un poco, pero hoy queremos aplicarlo a nuestra vida. Queremos que estas verdades puedan impactar nuestra vida y te agradecemos porque tu palabra nos guía de tal manera que podemos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, en esta semana hemos aprendido muchísimo, de verdad, nos hemos enriquecido con varios aspectos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, creo que hay un aspecto que siempre sería bueno reforzarlo, porque hay tantas teorías, se han dicho tantas cosas, de repente también hay algunos grupos cristianos que han tomado de la idea de Melquisedec, porque vamos a hablar de eso, como para crear nuevos órdenes aquí en la tierra. Y es más, hasta nos han preguntado también en radio, ¿Melquisedec es un personaje literal o es solamente un símbolo? Nos gustaría, pastor, que nos ayude a comprender, ya a repasar, porque ya lo hemos estudiado, un poco la razón por la cual Pablo, el autor de Hebreos, tiene que usar la figura de Melquisedec para convertirla en un símbolo de Cristo. Muy bien, creo que es una muy excelente pregunta para finalizar el estudio de esta semana. Y comencemos. Las referencias que hay a Melquisedec en la Biblia las encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 14, en el Salmo 110 y aquí en la carta Hebreos. a los Hebreos. Así que Melquisedec sí fue un personaje real. Muy bien. Fue un personaje real. Vamos en primer lugar a ese punto, pero que no tenemos que concentrarnos en su persona. Por eso la Biblia hace como un silencio acerca de él y no menciona de su padre, de su madre, de dónde provenía. No menciona muchas cosas, solo dice era sacerdote y era rey en Salem, nada más. Ahora Dios lo dejó de esa manera, porque nosotros vamos a ir más allá. Claro. Pero Dios lo dejó de esa manera, que hay ese silencio con respecto a las escrituras de Melquisedec. ¿Por qué? Porque lo que el autor de los Hebreos busca, en realidad para nosotros es, y para ellos en el primer siglo, buscar una justificación histórica para el sacerdocio de Jesús. Muy bien. Ese es el punto. No concentrarse tanto en la persona de Melquisedec, sino en qué hacía él, que él fue un sacerdote antes del sacerdocio levítico. Entonces, el autor a los Hebreos viene y utiliza ese personaje que está en la historia, esa justificación histórica, para decirnos que Jesús entonces es sacerdote basado en ese orden antes del Levítico, y de esa manera puede demostrar a su audiencia judía que el sacerdocio de Jesús es válido. No está para competir en un sentido con el Levítico, pero sí está para más bien suceder a ese tipo de sacerdocio. Ahora, pero el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, no está solo en esto, pastor. Es decir, no es que él tomó esta idea y dijo, bueno, veo Génesis y definitivamente esto es lo que yo voy a aplicar para mi libro. Correcto, no. Él, por supuesto, ha recibido la iluminación del Espíritu para hacer esto, pero está revelado en las Escrituras. ¿Dónde? En el Salmo 110. Y me gustaría que fuéramos a ver hoy nuevamente el Salmo 110 y el versículo número 4. De paso, mientras aquí tenemos el texto, quiero decirles que el Salmo 110 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento con relación al cumplimiento de las profecías mesiánicas. Bueno, y dice acá el Salmo 110, 4,
Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien, ahí estaba la clave. Ya Dios lo había dado en el Antiguo Testamento. Si tan solo respondemos unas simples preguntas, ¿en qué época vivió David? En la época cuando ya estaba el santuario, el sacerdocio, claro. ¿Verdad? David vivió en esa época y más bien él trató de construir un templo, un lugar más permanente, porque todavía en la época de David el santuario estaba en tiendas. Así es. Y se realizaban ahí todos los ritos relacionados al santuario. Y David quiso, bueno, yo voy a construir un tabernáculo para Dios, fijo, ya permanente. Estando el sacerdocio levítico en función, viene Dios y le reveló a David, porque él era profeta, que había una orden de Dios de declarar a su hijo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo no sé si David lo comprendió en su época. Y era sorprendente porque él sabía que había separación. Él sabía que ya había un sacerdocio. Ajá. Entonces Dios ya estaba dando la clave que iba a haber otro sacerdote, pero que no iba a ser de Leví. Ese es el punto. Tenemos la autorización en las Sagradas Escrituras para eso. Pero nuevamente, no nos concentremos tanto en la figura terrenal de Melquisedec, sino cómo eso da pie para un mejor sacerdocio, que es el realizado por Cristo Jesús. Amén. Ahora, en el día viernes aparecieron unas citas, pastor, que resultan impresionantes y creo que es bueno recordarlas acá. Si usted tiene el folleto, seguramente ya las leyó, las leerá en algún momento, quiero decir, las leerá en algún momento, pero si no, aquí la vamos a leer junto con usted. Y me gustaba estas primeras líneas de los comentarios de Elena de White del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, y dice: Cristo está alerta, conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades, y llena su boca con argumentos en nuestro favor, adapta su intercesión a las necesidades de cada alma, como lo hizo en el caso de Pedro. Pastor, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta promesa que tenemos en esta cita a nuestra vida todos los días? Muy bien, creo que es una declaración maravillosa. Dice: Cristo está alerta. O Amén. Sea, Él está pendiente, Él te está viendo. Recordemos que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Si la audiencia judía en aquel momento tenía preocupación de que hubo un cambio de sacerdocio y hubo un cambio de ley, no que Dios cambió su ley, sino solo en relación al sacerdocio. Claro. Ahora, y ellos estaban preocupados por la permanencia de todos esos ritos, pero el apóstol les dice: no, miren, ahora ustedes tienen un sacerdote que intercede siempre por ustedes. Y aquí nos lo dice maravillosamente. A mí me llamó la atención esa frase: Él llena su boca con argumentos a nuestro favor. Amén. O sea que Cristo no está para destruirnos, Él está para salvarnos. Él está buscando, yo lo he dicho, lo pongo de esta manera: Él está buscando una excusa para salvarme, sí, no una excusa para que yo me pierda. Él está viendo la más mínima señal que tal vez yo comencé a leer la Biblia, que tal vez yo comencé a leer la Biblia, que tal vez yo levanté mi mano ahí en una actividad donde me pidieron aceptar a Jesús, o pasé al frente, o que estoy escuchando la radio, que estoy escuchando música cristiana, o que estoy escuchando sermones. Entonces Él pone eso ante el Padre y le dice: mira, Padre, a pesar de todos los efectos de los defectos que Él tiene, mira, Señor, ahí se ve que quiere. Padre, qué maravilloso. Él pide perdón por sus pecados. Sí, yo sé que cometió este error, pero mira, yo sé que Él quiere. Yo sé que en el fondo del corazón. Y le dice: mira, Padre, va a la iglesia a pesar de lo que hizo esta semana, a pesar de lo que pasó. Eso es llenar la boca con argumentos en nuestro favor. Y por eso esto es maravilloso. Y yo diría lo mismo que el apóstol Pablo les decía en otras palabras a su audiencia: bueno, ¿qué les preocupa? No se preocupen de abandonar ese sistema levítico de sacerdocio. Ahora miren a algo mucho mejor, a algo mucho más grande. Y yo hago la invitación hoy para todos: es ¿qué te preocupa? ¿A qué estás aferrado? Es que si dejo esto
y me entrego totalmente a Cristo, pero entonces voy a perder esto, sea cual persona u objeto o bien o lo que sea. Pero ¿qué te preocupa? Suéltalo, soltémoslo, porque ahora tenemos algo mucho mejor, mucho más permanente a Cristo, y sobre todo que Él nos quiere salvar. No le des la espalda pensando, es que Él me va a destruir por lo que soy. Si Él te quisiera destruir por lo que eres, ya lo hubiera hecho hace rato, pero al final Él no te destruyó a ti, se destruyó a sí mismo en la cruz para salvarnos a nosotros, porque rechazar a Cristo tiene implicaciones serias, como lo veremos en la próxima lección. Y esté atento de la próxima lección, porque definitivamente hay una palabra de exhortación ahí para todos nosotros. Y yo quisiera terminar con la otra cita, parte de la otra cita, pastor, porque creo que el gran problema de la humanidad que tenemos ahora es que hemos perdido por completo la noción del gran y elevado propósito que Dios tiene para nosotros, del gran valor que Dios nos asigna. Y bueno, aquí dice la cita de la siguiente manera: era el propósito de Satanás lograr una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiéramos pecado. Y me detengo ahí por dos razones, pastor. Primero, para que usted nos ayude a comprender qué significa esto que Dios hace que nos identifiquemos tanto con Él en la persona de Cristo. Pero lo otro, que cómo debemos tener cuidado de no creer que es el pecado el que nos ha hecho llegar a esto, porque a veces hay gente que podría decir, bueno, el plan de Dios era que pecáramos, porque ese no era el plan de Dios. No, en lo absoluto, no, Dios no quería que pecaran, y por eso dio advertencias al ser humano, creó todas las condiciones para que se mantuviera. Pero lo que aquí está diciendo, y por supuesto esto es el misterio de la redención, yo no tengo la última palabra, yo continúo estudiando esto y lo estudiaremos por la eternidad. Pero lo que está diciendo es que el pecado hizo que nosotros viéramos nuevas vislumbres del amor de Dios. Voy a ponerlo de esa manera, porque la Biblia dice que Dios es amor, es su esencia, y Él es amor siempre, y no necesitábamos caer en pecado para experimentar el amor de Dios. Pero las complejidades del pecado y de salvar a un pecador hicieron que se manifestara lo más grande y sublime del amor de Dios. Y en ese sentido es que nosotros encontramos esperanza y nuestra salvación. Y para nosotros va a haber una identificación con ese amor de Dios tan grande que tal vez no hubiera sucedido si no hubiéramos tenido ese concepto. O sea, hoy vamos a admirar más a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. No ahora en la tierra, ahora por fe, pero cuando lleguemos al cielo y veamos todo lo que Dios posee, todo lo que Dios es, todo lo que dejó para salvarnos, definitivamente eso nos va a unir grandemente a su corazón, y vamos a comprender a ciencia cierta que Dios es amor. Amén. Y creo que hoy podemos orar para que ese amor ya comience a llenar nuestro corazón, que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Por eso siempre la invitación es a renovar nuestro pacto con Dios. Y si todavía no ha tomado la decisión de entregarse a Jesús, a tomar esa decisión. Como ya dijo nuestro pastor, Él solo está esperando que nosotros levantemos la mano, hagamos el gesto, y Él se va a encargar de hacer el resto, va a correr a nuestro lado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dado una lección maravillosa esta semana, que tenemos algo mucho mejor. Nosotros no estuvimos en el tiempo del pueblo de Israel para ver todo el sistema del sacerdocio terrenal, todo el sistema del santuario terrenal. Tiene una cierta fascinación, pero ahora nosotros sabemos, Señor, que estamos en lo verdadero, que hay un santuario real en el cielo, pero sobre todo hay un sumo sacerdote real, y es aquel que vino a este mundo, que murió por nosotros, resucitó, que es Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a mirar a Él por fe y a tener como basura todo lo que perdamos para ganarlo a Él. Gracias por tu gran amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.